Bueno, pues muchas gracias. Como el tiempo aquí, están nuestras amigas de los carteles de los minutos ahí muy atentos, no vamos a consumir mucho. Todas las personas que nos acompañan hoy tienen unos currículum excelentes que me gustaría daros a conocer, pero no vamos a darlo para aprovechar el tiempo. Y voy a ir directo al grano, porque a mí ya me conocéis de sobra, creo que alguna vez me habéis visto aquí, soy como el de los Simpsons, de los anuncios, salgo en todo hoy. Pues nada, vamos a pasar directamente a los compañeros y les voy a lanzar la pregunta. La primera de ellas es: ¿qué retos están afrontando vuestras empresas desde Ávila? Porque son todas grandes, pero lo que tienen en común es que lo hacen desde Ávila en el entorno del mercado global. Al final, ¿qué de las verticales estáis aplicando vosotros en vuestras empresas? Bueno, empiezo por mi izquierda, vamos saltando así y vamos por hacer algo distinto, porque he visto que empiezan de un lado para otro y a mí me gusta cambiar las cosas de vez en cuando. Y si te parece, Isabel. Bueno, pues muchas gracias. Retos globales, un poco para el mercado global. Yo creo que el reto que tiene Ávila más importante, o por lo menos para nosotros en cierta medida, es el talento, ¿no? Nos está costando muchas veces reclutar talento especializado. De hecho, nos estamos reuniendo últimamente algunas empresas para intentar conciliar cuáles son nuestras necesidades. Al final, vivir en una ciudad que es pequeña tiene muchísimas ventajas, de las que seguro hablaremos y se habrá hablado. Pero a nivel tecnologías pues falta talento. La formación normalmente no se adquiere aquí. Es verdad que la UCAP está haciendo esfuerzos porque tengamos formación interna, pero tenemos que contratar generalmente empresas externas. Hay, por supuesto, salvedades y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos monitorizado el ecosistema local, tanto a nivel de ciberseguridad, que además hay una gran actividad en Ávila en este sentido, pero, por ejemplo, desarrolladores. Ahora necesitamos un científico de datos para todo el tema del business intelligence, que acabamos de migrar a Microsoft. Un montón de cosas, pues es lo que más nos está faltando, es el reto principal al que nos enfrentamos. Muchas gracias, Isabel. Para Cesbimag, Rubén. Pues desde Cesbimag como empresa, como centro de innovación en movilidad de Mapfre, nos enfrentamos también a un montón de retos, ¿no? No solo los pequeños, también los grandes tenemos nuestros challenges. Por la parte de Mapfre y de la nueva movilidad, hablar de nueva movilidad en vehículo es hablar de vehículo conectado, es hablar de vehículo eléctrico, es hablar de vehículo autónomo. Entonces, todo eso en una empresa como nosotros, un centro de investigación, pero un centro de investigación en vehículos, nos cuesta también mucho y necesitamos, como dice Isabel, pues talento nuevo o la colaboración de otras empresas y de otras startups que en estas nuevas tecnologías y en estos nuevos retos nos ayuden. Hablamos de vehículo eléctrico, donde la batería, pues su mantenimiento, su reparación, su reciclado, su reutilización con energías verdes, pues también abre toda una serie de retos y de oportunidades donde empresas nuestras grandes, pero al final también necesitamos colaboración y trabajar en un modelo de innovación abierta donde nosotros tenemos capacidades de grandes empresas, pero necesitamos talento y necesitamos conocimientos de otros. Y luego la otra parte que nos salpica es la de ser un centro de investigación y de innovación donde intentamos que ese conocimiento no sea solo nuestro, sino al final compartirlo y dar difusión a ese conocimiento que sea generador de valor, ¿no? Ahí hay una transformación, una digitalización, que quizás eso sí es más global y más común, pero como en todos, bueno, pues nos enfrentamos al reto de cambiar nuestro modelo de difusión, de transmisión de ese conocimiento, de un modelo tradicional de revista, de publicaciones, de impresión y difusión, a un modelo digital, ¿no? Con una presencia pues en otros canales, que tienes que ser comunicador a través de redes sociales o tener una plataforma que realmente sea donde podamos compartir ese conocimiento. Y ahí el reto, bueno, pues es digitalizar todo eso y luego la última parte, que yo creo que también la compartimos con vosotros como startups, es monetizar eso, porque al final todos, seamos grandes o pequeños, somos SA y por lo tanto hay que monetizarlo. Entonces ese es el otro challenge que tenemos ahora mismo, de ser capaces de digitalizar los modelos, pero digitalizarlo no solo abriendo plataformas, sino que sea una plataforma generadora de negocio. Muchas gracias, Rubén. Sin salirnos del sector automoción, que debe ser uno de los fundamentales en nuestra provincia, Santiago, para ti, ¿cuáles son los retos en Nissan? Sí, vamos a ver. Para nosotros, básicamente en los últimos años, el gran reto ha sido la transformación de la planta de Ávila, ¿de acuerdo?
Nosotros a partir del año 2017 aproximadamente nos embarcamos en lo que es propiamente la transformación industrial. Pasamos de fabricar vehículos, ¿de acuerdo?, a fabricar piezas de recambios básicamente y otros productos, ¿de acuerdo? En 2019 con Muñoz empezamos con la fabricación de recambios, ¿de acuerdo? En un entorno hostil, ¿de acuerdo?, donde las materias primas son realmente materias primas y energéticas son elevados, los costes son elevados, el cliente es exigente, busca una customización del producto elevada y donde realmente no podemos fabricar grandes lotes y tenemos que un poco atender la exigencia, ¿no?, que tiene ese cliente. Nosotros, tres pilares, ¿no?, y en algunas cosas tenemos cierto paralelismo con lo que se acaba de decir. Tres pilares, un carácter muy social. Nosotros mantenemos el empleo y lo que trabajamos es la capacitación de estas personas, ¿de acuerdo?, las personas de la plantilla que teníamos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer pilar, mantener empleo y capacitarlas, y pilar de adaptación, ¿no?, y capacitar a las personas para los nuevos requerimientos de los clientes. Un segundo pilar para poder adaptarnos es hacer un buen plan de inversiones con realmente instalaciones, procesos que se adaptan a lo que el cliente requiere. Y el tercer pilar sería básicamente, para poder mantenernos dentro del mercado, es una diversificación y una verticalización de nuestro producto. Actualmente nosotros estamos enviando sobre todo producto de recambio, pero también producto de fabricación en serie, por ejemplo, a Palencia, y aglutinamos un valor añadido muy importante en nuestros productos, ¿de acuerdo?, desde la materia prima prácticamente hasta el embalado y la distribución, ¿de acuerdo? Entonces diría, los grandes retos es básicamente adaptarnos a un entorno global muy exigente de cliente, adaptarnos a nivel de procesos y de tecnología a instalaciones nuevas, procesos nuevos, capacitación de la gente y búsqueda de mercado de integración vertical del valor añadido. Muchas gracias, Santiago. Luego, un sector que muchas veces no se habla de él, de hecho en Ávila sois casi únicos. ¿Cuáles son los retos que afrontáis vosotros? Pues sí, es un sector un poco peculiar, pero nosotros trabajamos en tres líneas fundamentales, que son, la primera la ha dicho Isabel, soy yo. La primera la menciona Isabel, es no solo la atracción de talento, en el mercado de profesionales sanitarios, como conocemos todos, es bastante escaso, hay una carestía fundamentalmente de facultativos, sino también retenerle a largo plazo, es decir, comprometer a largo plazo ese talento que acude a la provincia para poder tener una visión, por lo menos, corporativa a medio y largo plazo. Tenemos otros dos puntos en los que estamos trabajando, que es la adaptación tecnológica, es decir, el sector sanitario es un sector muy intensivo en tecnología, es un sector muy intensivo que es de evolución constante y casi continua. Entonces, la adaptación tecnológica requiere una inversión muy fuerte, realmente fuerte, que bueno, a nivel financiero pues requiere unos planes bastante bien pensados y bastante agresivos. Y por otro lado, queremos adaptar la atención al cliente / paciente. Es decir, nosotros tenemos que mejorar la atención al cliente / paciente, porque en nuestros casos de pacientes hemos creado una sociedad que precisa de una satisfacción inmediata en todo lo que desea. Entonces, eso, el sector salud, aplicado al sector salud, bueno, pues requiere de una adaptación de los parámetros o de los estándares antiguos a unos estándares nuevos que, bueno, pues nos van a requerir de alguna que otra modificación. También quería decir que, bueno, el cumplimiento normativo y el cumplimiento de la actual situación laboral, prevención de riesgos laborales a nivel sanitario, consume muchos recursos y desde ahí, pues yo creo que las empresas también tenemos que reivindicar que todo esto se nos facilite de alguna forma. Quiero decir que no tengamos que emplear tantos recursos, no tengamos que dedicar tanto tiempo y tanta de nuestros recursos financieros a todos estos cumplimientos normativos que, bueno, que nos generan también ciertas incertidumbres. Muchas gracias, Luis Enrique. Y por último, Joan, para Ornua también, ¿cuáles serían esos retos también, volviendo al inicio, como Isabel, del sector agroalimentario? Hola, buenos días. Sí, pues desde Ornua, efectivamente, el tema del talento nos preocupa, ¿no? y es complicado, sobre todo determinadas posiciones, atraerlas siempre en Ávila nos suele costar.
Pero bueno, los tres retos así principales que vemos en nuestro sector, nosotros desde que tuvimos el incendio en Ávila, la nueva planta, hemos apostado mucho por la internacionalización. Entonces, el tema del I+D, ¿no? El tema de cómo nos diferenciamos en un mercado global, hemos invertido mucho en I+D y esa es un área que seguimos apostando, sobre todo en nuestro sector donde mucho se percibe como un commodity, ¿no? Al final el queso es el que es. Entonces, cómo nos diferenciamos en ese sector ha sido un área importante, sobre todo para competir a nivel internacional, ¿no? La otra es la competitividad en costes, ¿no? Porque, como decía, es un sector que se percibe, ¿no? como commodity. Entonces, sobre todo cuando hablamos de internacionalización, nosotros estamos compitiendo a nivel global, ¿no? Contra americanos, Nueva Zelanda en el sector lácteo y otros competidores del norte de Europa, ¿no? Entonces, eso mete mucha presión y entonces ahí viene todo el tema más en relación a la automatización, a la digitalización de planta y demás, ¿no? Y ahí estamos bastante enfocados. Y por último, en nuestro sector, uno de los retos es todo el tema de la gestión de la cadena de suministro, ¿no? Cadena de suministro, tanto, sobre todo en los últimos años, ¿no? Y toda la problemática que ha habido en el sector de automoción probablemente ha sido incluso mayor. Pero en nuestro sector no solo ha sido el tema de suministros, sino la volatilidad del mercado, ¿no? Y la gestión del riesgo ha sido un tema clave, ¿no? O sea, hemos visto materias primas que en año y medio, ¿no? Se han movido un 50% arriba y abajo, ¿no? Y eso es difícil de gestionar, ¿no? Entonces, estas son un poco las tres patas, pero sí que nosotros ¿no? Partimos siempre, como ya se ha comentado, supongo que vosotros igual, ¿no? de la gente, ¿no? Y del talento, y ahí es donde, pues bueno, hay veces que atraer talento, ¿no? Pues es un reto y estamos viendo distintas opciones de cómo es verdad que tenemos otras plantas a nivel grupo y hay temas que se gestionan más a nivel global, otros a nivel más desde España, pero sí es verdad que desde Ávila hemos apostado mucho por el I+D y seguimos atrayendo talento y eso pues a veces no es fácil. Muchas gracias, Joan. Al final, todos sois grandes empresas, pero esto se puede hacer como con el móvil, un pequeño así zoom y hacerlo chiquitito, porque todos los retos que habéis comentado como grandes corporaciones son las que tienen los emprendedores, al final, en definitiva, del tamaño que sea. Entonces, también haciendo esa similitud, vamos a empezar al revés. Ahora empezamos por Joan. ¿Cuáles creéis que son las ventajas y desventajas de emprender en Ávila? Aunque en vuestro caso quizás no sea tanto el emprendimiento directamente como una instalación de una gran empresa. ¿Cuáles creéis que son las ventajas o desventajas? Bueno, en nuestro caso, como decíamos, sí es una multinacional, no hemos emprendido, pero sí es verdad que pues comparamos mucho, ¿no? Las distintas plantas de grupo con distintos países, ¿no? Entonces nosotros creemos que hay un tema importante, sobre todo para una multinacional y supongo para un emprendedor, y es la no conflictibilidad laboral, ¿no? Es decir, hay mucha estabilidad laboral, hay gente con muchas ganas de trabajar, hay gente, yo siempre digo, ¿no? Sobre todo a raíz del incendio que sufrimos y tal, ¿no? Hay gente muy recia, ¿no? en nuestra empresa y eso se valora mucho, ¿no? Y luego esa estabilidad, ¿no? Hay gente que lleva, no sé, hasta los años que quieras, desde antes de Ornoa hasta, ¿no? 25 o 30 años trabajando en la empresa y eso genera esa lealtad a la empresa, ¿no? y ese sentirlo como propio, ¿no? que luego al final repercute en los clientes. Entonces eso lo valoramos mucho, ¿no? esa estabilidad. Entonces yo creo que eso es un tema muy positivo de Ávila, ¿no? El hecho de que bueno, que quizás es más fácil, en algunos roles sí que es más fácil quizá atraer talento, ¿no? Y la gente tiene ganas de ser formada y demás y eso nos beneficia. Y luego, por otro lado, a veces hablamos de bueno, pues la calidad de vida que ofrece Ávila. Es decir, para la misma posición, pues Ávila te puede ofrecer mucho más o mucha mejor calidad de vida que otras grandes ciudades, ¿no? Españolas y ya no digamos europeas. Yo creo que esos son dos puntos importantes. Y luego, pues por otro lado, lo que comentábamos, ¿no? Que hay puestos más igual específicos, ¿no? que es más complicado reclutar. Esa es mi idea. Muchas gracias, Joan. Me llama mucho la atención lo que has comentado, porque el sistema parece que nos lleva a lo contrario. Además, está muy de moda que da por hecho que los jóvenes van a tener que cambiar de trabajo infinidad de veces y casi que su trabajo va a tener que cambiar cada 2 o 3 años, como los coches. Y me gusta mucho que las grandes empresas valoren precisamente esa lealtad a la empresa y esa posibilidad de crear carrera dentro de la empresa, que yo es algo que siempre he creído, que desde la PYME, desde luego, tenemos una confianza plena en ello, pero que las grandes corporaciones hablen de eso, me parece también que es un punto y un aliciente para los jóvenes. Hoy hablamos de emprendimiento, pero también no hay que olvidar que el emprendimiento y la empresa conlleva trabajadores y que la gente vea que va a tener estabilidad, que a veces que ese sistema ahí del casi el renting de trabajadores es pernicioso. Gracias, Joan. Sí, lo que pasa es que yo en ese punto te diría que no
que aunque la empresa lo quiere ofrecer, justamente lo que vemos mucho es un cambio de tendencia, ¿no? En los jóvenes que vienen ahora, que aunque tú lo quieras ofrecer, igual ellos no lo quieren, igual quieren experiencias nuevas, ¿no? Y ahí sí que hay un reto, y ya no aquí, a nivel internacional lo tenemos, de cómo mantienes motivado a esas nuevas generaciones ofreciéndoles lo que ellos quieren, y entonces cada vez trabajamos más en intentar que las necesidades de la empresa y las necesidades suyas vayan mucho más alineadas, porque si no se te van, efectivamente. Muchas gracias, Joan. Luis Enrique. Sí, nosotros somos una empresa de capital 100% abulense, entonces creo que emprender en Ávila solo tiene ventajas. Quiero decir, ¿para qué vamos a contar lo malo? Sí. Yo creo que Ávila debe aprovechar también su posición estratégica dentro de la situación a nivel nacional. Estamos en una posición muy cerquita de Madrid, tenemos una situación en el centro de la península que debemos de aprovechar y debemos de reclamar que bueno, pues eso nos acerque más al motor económico del país. Por otro lado, vamos a hablar también que es cierto los costes salariales. Ha salido la semana pasada el estudio de la agencia tributaria y somos la 9ª provincia de 9 con el salario medio más bajo de toda la comunidad. Entonces, bueno, pues a la hora de emprender, el hecho de tener que asumir unos costes salariales inferiores, pues yo creo que también puede aportar. Hay que aprovechar todos esos factores, a ver si somos capaces de llevar un poquito hacia adelante a nuestra provincia. Muchas gracias, Luis Enrique. El salario medio bajo y nos permite vivir bien, que es una de las cuestiones importantes también. Podemos comprar pescado también con el salario medio de Ávila. Santiago. Bueno, pues yo estoy bastante de acuerdo en lo que se ha comentado hasta ahora. Creo que comparado con otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, hay una estabilidad laboral importante. En Estados Unidos el índice de rotación, cuando alguien entra a una empresa, a los 15 días se va, entra otra persona, etcétera, etcétera. Creo que es importante en nuestro caso, para nosotros es muy importante, ¿no? No solo estabilidad a nivel laboral, sino también a nivel social. Nosotros en NISA nos sentimos cercanos, ¿no?, a lo que es, y lo consideramos muy importante, cercanos a la sociedad y cercanos a las instituciones, ¿no? Lo sentimos cercanos. Posiblemente en otros sitios como Madrid, a lo mejor, o Barcelona, es más difícil sentir esa cercanía, ¿no?, a las instituciones. También pensamos que Ávila es un buen sitio para poder, como decías, Joan, para poder realmente vivir, poder tener una vida realmente cómoda y fomentar esa estabilidad en el trabajo. Tampoco encontramos unas grandes desventajas, ¿no? No encontramos grandes inconvenientes en seguir invirtiendo como Nissan en Ávila. Creemos que son muchas ventajas. Nos sitúa en el centro también de la península, cerca de Madrid, con unas posibilidades también en ese sentido importantes. Entonces, yo creo que son catalizadores importantes para poder avanzar en la actividad económica, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Rubén, para CESBIMAP, ¿qué ventajas? Pues nosotros... Porque desventajas estoy viendo que no hay, eso está claro. No vamos a ahondar en las dificultades, pero sí hay grandes oportunidades. Nosotros cumplimos ahora en mayo 40 años, entonces yo no estaba en aquel momento, pero sí me lo han contado, ¿no? Cuando CESBI es una startup y arranca con 6 personas, el proyecto se consolida y en un momento dado se va a crecer, se crece lo suficiente como para cambiar de instalaciones, multiplicar la empresa. En aquel momento se da el salto de 60 a 120 empleados. Y en aquel momento, ¿cuál era la tentación? Irse a Madrid. Y sin embargo, al final nos quedamos en Ávila porque había grandes oportunidades para que una empresa como CESBI, dedicada a la investigación, dedicada a la formación, tenía un ecosistema donde era mucho más favorable seguir trabajando aquí que no las oportunidades que nos podía producir Madrid. A cambio de eso, pues tenemos una estabilidad de la plantilla muy alta, tenemos una gran cercanía, las condiciones salariales también, aunque seamos de los más bajos en Castilla y León, pero también nuestro coste medio es mucho más asequible, con lo cual entras comparativamente en unos niveles de vida a menor retribución mejores. Entonces sí que hay grandes oportunidades y luego la otra oportunidad que tienes, la otra ventaja que tienes es que es muy cercano a Madrid, con lo cual en nuestro caso tenemos muchos proveedores que son de Madrid, en el caso de un emprendedor pues podríais tener muchos clientes también de Madrid y no está lejos y puede seguir en Ávila. Muchas gracias.
Isabel, para terminar también, al igual que Santa Teresa, las Santa Teresas no sé por qué se nota que son nativas de Ávila. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas? Bueno, pues para no repetirme mucho, porque estoy de acuerdo con todo lo que se ha contado, yo creo que tenemos que ver cuáles son esas grandes virtudes y a veces con los empleados clusterizar un poco que esta es una ciudad o esta es una provincia que a lo mejor no es para todas las etapas de la vida, pero podemos vender que para ciertas etapas de la vida es una ciudad fantástica, porque hay muchísima seguridad para los chavales jóvenes, hay unos colegios estupendos y muy baratos comparados con educar a los hijos, por ejemplo, en Madrid. Creo que es una ciudad magnífica para los retirados. Creo que si tuviéramos un proyecto de ciudad que pudiéramos vender así, que en un momento dado tú puedes retornar a un sitio, te puedes haber ido a Madrid, pero estás viviendo en 60 metros cuadrados en un extrarradio, luego vuelves a Ávila y con esa pensión vas a vivir magníficamente bien. Esta es una ciudad natural. Es verdad que además la gente es muy fiel y luego empresas como Santa Teresa, que están tan pegadas a la tierra, pues yo creo que el sector agroalimentario tiene una gran oportunidad aquí, porque los productos son excelentes, son productos que necesitan un contexto diferente de provincia, ¿no? Se crecen en nuestra tierra, se riegan con nuestro agua, eso no va a pasar en otros sitios y tenemos que ser capaces de venderlo. También el consumidor está queriendo comprar eso, está queriendo comprar autenticidad, está queriendo comprar tradición, está queriendo comprar artesanía, ¿no? Si somos capaces de proyectar todo eso, pues tenemos grandes oportunidades, por supuesto. Muchas gracias, Isabel. Yo cada vez que me siento contigo en una mesa siempre digo que tienes que acostumbrarte a traer una muestra real de los productos porque, oye, yo los conozco muy bien, pero a lo mejor hay gente que no y merece la pena probarlo. Sí, también es verdad que los de automoción tampoco estaría mal una muestra, pero igual eso ya es pasarse. Bueno, pues También importante ese dato que antes nos comentábamos fuera, que en Ávila se está haciendo poner la puesta a punto de los vehículos de segunda mano de Renault, que es algo que quizás no se sabe, pero es bueno que... Sí, así es una de nuestras actividades, ¿no? Recogemos vehículos de segunda mano, en este caso es Renault quien nos lo proporciona, y les habilitamos, tenemos habilidades técnicas importantes para poderles poner otra vez en el mercado de segunda mano, pero con otro look y con otra perspectiva, ¿no? Vale, pues muchas gracias a todos. No le he dejado que nos saque el último cartel, no quería que me sacara el último cartel y ya nos vamos nosotros solos también. Muchas gracias a todos por escucharnos y yo ya amenazo con no volver. Gracias.